Este fin de semana el señor Donald Trump elevó, ahora sí que todavía más, su discurso antiinmigrante. Durante un meeting, el candidato republicano consideró que algunos migrantes no, así los dijo, no son personas. ¿Sabe qué les dijo? Animales que además hay que detener. Además lanzó declaraciones bastante fuertes. Si no gano, habrá un baño de sangre. Es demasiado, ¿no? Bueno, ese es uno de los asuntos que vamos a conversar ahora. El segundo asunto que vamos a conversar ahora es el siguiente. La Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos, suspendió indefinidamente la polémica ley SB4 en Texas. Con esta norma busca que la policía tejana pueda detener migrantes. En México, la Cancillería celebró la decisión de la Corte. Bueno, dos buenos temas indirectamente ligados, entre ellos. Le queremos agradecer al doctor Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Querido doctor Tonatiuh, ¿cómo estás, Tonatiuh? Muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? Gracias. ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches y gracias a ti. Gracias por la invitación. A ver, empecemos con lo primero, que fue They are animals, así creo que lo dijo para decir preciso, y generalizado, ¿no? No dijo unos sí y otros no, generalizado. Y si no gano, puede haber un baño de sangre. A ver, dos asuntos que pueden dar para muchas cosas, y sobre todo porque sobre la advertencia no hay engaño, ¿no? Sí, es una situación de la campaña que ha agarrado tonos muchísimo más duros. Ya hace algunas semanas, recordarás, Javier, había dicho Trump en un discurso que los migrantes envenenaban la sangre de Estados Unidos. Sí, sí. Ya trae la sangre ahí como un asunto ligeramente racista. Sí. Y esa continuidad está presente ahora en el discurso del sábado, en donde pues plantea esto del baño de sangre, aunque en el contexto en el que se manejó estaba relacionado con otra de sus amenazas, que es contra México. Sí. Y que contra la inversión china en México, la posible inversión china en México, en el área de automotriz. Y esa combinatoria del discurso que va de la cuestión comercial, automotriz, al baño de sangre, a la migración, a la felicitación y de hecho reconocimiento a quienes asaltaron el Capitolio en la toma de posesión de Biden, esa coyuntura y esa mezcla de temas, pues sí da para interpretaciones del mensaje final de Trump es o soy yo o es el caos. Y el caos está representado en buena parte por México, en esto de la relación con China, está representado también en buena parte por México por ser espacio de tránsito, y Trump siempre ha responsabilizado a México de que México debe encargarse de detener migrantes, y ahora no sé cómo va a pasar cuando las cifras las vea y reconozca que somos malos mexicanos en movimiento. Y el otro asunto dentro de esto de lo migratorio, sí señaló que la mayoría de las personas que vienen son personas que están saliendo de cárceles y que por lo mismo son un peligro, por lo mismo son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y de ahí el derivado hacia el término de animales, que fue pues lo más salvaje que dijo. En realidad se estaba viendo en un espejo, yo creo, porque sí. calificar hacia las personas diciendo algo tan salvaje, tan impropio, pero ese es el tono ya en el que estamos, Javier. Lamentablemente es un tono del discurso político que no tiene mayor censura. De hecho, la campaña de Biden aprovechar este planteamiento para censurar a Trump y para pues describirlo en la crudeza de sus planteamientos, y no lo ha logrado. O sea, se escapó muy fácilmente Trump. Entonces, esto no lo logra, no tanto porque el argumento de Biden no haya sido correcto,
sino porque Claro. en el entorno ideológico de Estados Unidos ese discurso pega. Ujú. Y es triste porque pues es una sociedad que ha desplegado enormes valores de la democracia, de sistemas democráticos, de protección de derecho, con todas y sus contradicciones que son fuertísimas, pues ya se movió y se está moviendo a un lugar que va a ser difícil reconocerlo en estos años y posteriormente si esto se sigue radicalizando. ¿Qué interpretas de cuando dice si no gano va a haber un baño de sangre? ¿Qué interpretas? Las explicaciones que se han dado, Javier, para no intentar yo algo de explicación, Sí, es que la interpretación que ha dado Biden está amenazando otra vez al sistema democrático. sí. Está amenazando con otra revuelta, para ponerlo en esos términos, está amenazando otra vez a la democracia y a algo físico, a una confrontación terrible que Estados Unidos no ha tenido, salvo ese incidente del Capitolio, no ha tenido en su sistema político electoral por mucho tiempo. Y esa suena a una amenaza de violencia, para ponerlo en el extremo de la lectura de Biden. Y del lado de Trump, el discurso de la justificación es que era metafórico, que se refería al desastre comercial si China invertía en México, si los autos chinos se exportaban a Estados Unidos, les amenazó con aranceles de 50-100% y que no lo iba a permitir. Entonces ese fue el argumento de que es metafórico con relación al desastre que vendría Ujú. si Biden continúa, porque la hipótesis de Trump es que Biden permitiría grandes inversiones automotrices de China en México y que esos productos se movieran al mercado estadounidense. Ese es el planteamiento que está detrás, y a eso es a lo que él refería como el baño de sangre, de que va a haber un caos y de que la única persona que lo va a detener soy yo. Entonces, esos son los dos contextos del discurso, pero agregándole un poco, Javier, si le metes a la misma discusión la parte de los patriotas, entre comillas, que asaltaron el Capitolio y que los celebró, les dio un tono muy positivo, y del otro lado, esta agresividad contra los migrantes, pues los temas se pueden mezclar y lo que en general nos está apuntando es un posicionamiento literalmente violento de las cosas, de fuerza. Ujú. Y eso es lo que está prometiendo, es lo que está anunciando. Oye, es Peligroso. A para metáfora, ¿no? Sí, Sí, es una terrible. metáfora desproporcionada. Oye, a ver, digamos, empieza a tener este lenguaje, me da la impresión, normalización en los Estados Unidos. ¿Es este lenguaje con su normalización en Estados Unidos también parte de una nueva realidad que se va ajustando a Estados Unidos? Amplios sectores de la población los ven como animales, amplios sectores de la población apuestan por esto del baño de sangre si pierde Trump. ¿Qué alcanzas a apreciar en ese sentido? Sí, Javier, tienes una razón en el término de normalización. Estas mismas palabras hace 10 años serían, Sí, sin discusión, una cosa absolutamente inaceptable, rechazada es muy explícitamente incluso por republicanos, me ujú, refiero de hace 10 años, pero ahora ya no suenan mal, y esa es la parte más lamentable. sí. Ya no son objeto de una fuerte oposición y resistencia, sino casi tienen una aceptación de que efectivamente esa es una amenaza real, que así es la realidad, que la política está en una tensión tal que pudiera derivar en violencias, que la migración, la frontera con México está en una tensión de tal tamaño que efectivamente ameritaría también un concepto de fuerza traducido
en distintos instrumentos, pero de fuerza, de violencia. Y ese discurso normalizado ha generado un movimiento también del lado demócrata, en donde no son las mismas palabras, no son los mismos términos, pero sí se están moviendo hacia posiciones que también eran impensables al inicio del gobierno de Biden. Claro. Por ejemplo, las propuestas de mayor control de la frontera, de acotar el número de personas arribando a Estados Unidos, a su frontera solicitando refugio. Ese movimiento también, ese corrimiento que está haciendo los demócratas y Biden, pues es un síntoma complementario de lo que acabas de decir. O sea, sí hay un movimiento de normalización a posiciones de exclusión y de rechazo. Sí. Gravísimo también, porque violan derechos humanos de manera masiva, y déjame hacerlo extensivo. Es parte de lo que también en México pues lo compramos, lo asumimos y lo convertimos también en parte de nuestra política migratoria a partir del 19. Sí. Oye, para cerrar, déjame plantearte, Tonatiuh, es una buena noticia lo que decidió la Corte, ¿no?, sobre la ley de Texas, pero ¿tendría que el gobierno mexicano haber reaccionado ante esto de animales, de animal migratorio? Porque parece que le dejamos el discurso y no decimos nada, y el presidente, acuérdate que una cosa fue como candidato, hasta le hizo un libro a Trump, y otra cosa fue Trump como presidente con nuestro ya presidente. Por lo menos debiera haber un rechazo, ya no voy a decir del presidente o de la canciller, pero sí de instancias el Congreso correctas, del Congreso, eventualmente una nota diplomática, algo simbólico. No estoy sugiriendo alguna confrontación, a lo mejor no vale la pena, pero sí es importante el posicionar una línea, el definir. Hay discursos y hay políticas y hay prácticas que son inaceptables, no solamente desde la perspectiva del derecho mexicano, que pudiera ser un argumento, o del derecho internacional, sino desde la perspectiva del propio derecho en Estados Unidos, Ajá. de los propios valores de la sociedad y del gobierno en Estados Unidos. Ese fijar la raya, hay que buscarle los mejores elementos, pero tienes razón, hay que plantearlo y hay que decirlo. Ahora, como la canciller hizo muy bien en celebrar que la ley tejana haya sido descartada, ya no queda operable, que era también un abuso, porque el Estado no tiene atribuciones migratorias, y se inventó atribuciones y se inventó también sus propias arbitrariedades. Pero así como hizo ese planteamiento, valdría la pena también explorar otros, para ir no entrando a la polémica electoral, que es donde está el discurso de Trump ahora, pero sí en el ambiente político más disperso en Washington, el ambiente en medios, es tener alguna presencia y comentario en medios de que son modos inaceptables para la política de Estados Unidos y para la relación con México y con el mundo. Entonces son tonos que valdría la pena ir de una vez, poniendo líneas, poniendo lo que es aceptable y lo que no es aceptable en una relación tan intensa y tan importante como es la que tenemos los dos países. Y más que vienen elecciones. Doctor, te mando un gran saludo, querido Tonatiuh, muy buenas noches, buena semana. Un abrazo, querido Javier. Gracias. Feliz semana también. Gracias, buenas noches.